seguramente ya me conocéis. Soy especialista en medicina interna y soy responsable de nuestra plataforma de telemedicina, Doctor Signa. Edgar, te voy a pedir que por favor le bajes un pelín al micro mientras que hablo, que es que se oye un poquito de eco, que a lo mejor retumba un pelín y ya luego te volvemos a activar el micro. Estupendo, genial. Bueno, pues nada, os quiero dar la bienvenida al webinar que tenemos preparado el día de hoy. Es el segundo webinar del año que hacemos y ya sabéis que este tipo de presentaciones, de eventos, los hacemos siempre en pro de vuestra salud, para poderos dar información de actualidad, información interesante, información que podáis poner en práctica, siempre pensando en cuidar de vuestra salud y en mejorar pues esos hábitos de estilo de vida y poder mejorar los hábitos que tenemos para prevenir enfermedades, que es nuestra meta en Signa y bueno, como médicos. El día de hoy tenemos un webinar interesante, diferente al que normalmente hacemos. Es la primera vez que vamos a hablar de este tema, de la tecnología para el cuidado de nuestra salud. Y ahora en breve voy a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy para que todos lo conozcáis. Rápidamente quiero hacer dar un par de instrucciones. Vamos a dividir esta presentación, este webinar, en dos partes. La primera parte será esta parte que vamos a hacer con Edgar, que ya os voy a presentar, que es la aplicación de la tecnología en el cuidado de nuestra salud. Nos va a contar sobre lo que son wearables, que son estos dispositivos electrónicos que utilizamos en nuestro día a día para cuidar y para tener datos sobre diferentes métricas de salud. Vamos a tener una sesión de preguntas al final de esta primera parte, que os pido que vayáis poniendo en el chat, que luego vamos a revisar al final de la presentación. Y luego la segunda parte de la presentación, que serán alrededor de 15 minutos, va a ser, solamente voy a hablar yo. Edgar ya nos va a abandonar para esa parte y voy a hablar de inteligencia artificial en medicina, y ahí podemos hacer las preguntas correspondientes a esta temática, ¿vale? Así que estas son las instrucciones. Y para poner un poquito de contexto, a mí siempre me gusta contar algún tipo de historia o anécdota así interesante, y leyendo un poco sobre este tema y haciendo un poco de investigación, me encontré con una anécdota interesante que os voy a contar antes de presentar a Edgar. En el año 2010 se hizo un TED Talk, que seguro que todos hemos escuchado muchos TED Talks, en Cannes. Un periodista, editor, experto en tecnología, llamado Gary Wolf, dio una charla que parecía algo como un poco diseñado o hablado un poco como de manera futurista, ¿no? Y hablaba de estos dispositivos que estaban apenas saliendo al mercado en este momento, con los cuales podíamos tener diferentes métricas en salud y podíamos medir nuestra frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia cardíaca, cuántos pasos habíamos tomado, caminado en el día, etc. Y decía algo muy interesante, decía, si vivimos en un mundo de números, ¿de qué otra manera podemos entendernos si no es con ellos? Y creo que es algo para reflexionar, porque es verdad que los números es un lenguaje que entendemos todos, es una manera objetiva de medir nuestro entorno, y creo que siempre que tenemos esa manera objetiva de hacer cualquier tipo de medición, es mucho más probable que lo tomemos en serio y que utilicemos esa información de forma que la podamos aplicar en nuestro día a día. Entonces, Gary Wolf creó una iniciativa que se llama The Quantified Self, es el ser cuantificado, ¿no? Hoy en día es una iniciativa para la cual pueden participar los fabricantes de dispositivos, pueden participar usuarios, con el fin de aportar información, aportar datos y poder tener diferentes impactos, tanto a nivel de salud propia como a nivel de salud pública. Se hablaba, de hecho, de estudios, por ejemplo, para prevenir o predecir outbreaks, crisis de influenza en Estados Unidos. Bueno, aquí hay una serie, digamos, de estudios y aplicaciones muy interesantes. Y con este pequeño anécdota ya voy a presentar a Edgar. Edgar Rodríguez es experto en producto de Google. Hoy nos acompaña desde Google, desde las oficinas de Google aquí en Madrid, y nos va a hablar de todos estos dispositivos que tenemos en nuestro día a día para poder utilizar de la mejor manera, de una manera responsable, y poder exprimirle todo ese jugo que podemos sacar de ellos. Así que, Edgar, bienvenido. Y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Daniela. La verdad que es un placer estar aquí en tu segundo webinar, así que un placer. Pues nada, el placer es nuestro, Edgar. Voy a empezar con nuestra PPT y te doy la palabra si quieres empezar y vamos a conversando un poquito sobre lo que nos vas a contar hoy.
Bueno, realmente yo creo que lo interesante, ¿no? De cuando me contactaste y vimos un poco la posibilidad de cómo hablar de la tecnología, de cómo afecta la tecnología, o sea, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál es nuestro estado de salud y cómo podemos hablar de que la tecnología nos puede ayudar precisamente, ¿no? También a llevar un día a día mucho mejor, ¿no? Es curioso porque yo creo que actualmente la tecnología, tal y como la estamos usando, posiblemente nos esté llevando a momentos de estrés, a momentos de necesidad precisamente, de todo lo contrario, ¿no? De una desconexión digital. Y al final yo creo que los recursos siempre van a depender muchísimo de cómo los utilicemos, ¿no? Y lo que vamos a hablar hoy en concreto es de cómo utilizar la tecnología desde un punto de vista de uso responsable, ¿no? Para poderle dar la vuelta y ser consciente de que la salud es clave, ¿no? Es muy importante. 100%. Si quieres, pasamos a esta diapositiva, ¿verdad? Vamos allá. Eso es. A ver, hay una cosita que quería comentar, porque no nos damos cuenta y es que cada vez más pues utilizamos más dispositivos, ¿no? Al final estamos rodeados de dispositivos o incluso a día de hoy pues las personas cada vez estamos más conectados a Internet. Da exactamente igual incluso la edad que tengamos que estamos rodeados de Internet, ¿no? Entonces esto al final lo que conlleva es que de hecho España tiene una de las tasas de mayor penetración de Europa en cuanto a número de smartphones que utilizamos, ¿no? Y el hecho de tenerlos conlleva a que utilicemos hasta 3 horas diarias de media delante de la pantalla. Y eso si no miramos otro tipo de target de edad, eso es una media. Imagínate a lo mejor si vemos la media de 20 años, pues posiblemente esté mucho más alta, ¿no? Entonces, eso si lo mezclamos y lo juntamos con el teletrabajo, que cada vez está más en aumento, nos damos cuenta de que estamos constantemente conectados. Desconectas de trabajar, por decirlo así, acabas de trabajar y luego te pones a ver un Netflix o te pones a ver cualquier tipo de plataforma, ¿no? Entonces, estás constantemente. Entonces, lo que quería hablar contigo hoy y con todos vosotros es pues que tenemos esa falta, ¿no? De desconexión digital, que eso conlleva al final pues momentos de estrés, momentos de problemas de sueño y eso también al final acaba afectando también no solo a la salud, sino incluso a la propia productividad, ¿no? Que luego te levantas al día y dices, ostras, pero ¿por qué? ¿No? ¿Qué he hecho? Bueno, pues precisamente la tecnología también te puede penalizar, pero hoy vamos a hablar precisamente de cómo nos puede ayudar, ¿no? Y aquí es donde, pues donde Google intentamos esforzarnos por hacer también un uso responsable de la tecnología, ¿no? Y ahora vamos a contar un par de cositas que tienen todos los dispositivos Android que seguramente mucha gente no conoce, ¿no? Claro que sí, yo creo que este punto me parece que es de los más importantes porque desde Signa además hemos hecho muchas iniciativas, tenemos una serie de podcasts hablando de la salud mental, de hecho tenemos en nuestro último podcast habla precisamente de la sobreconexión y la adicción a redes sociales, entonces creo que es tan importante, o sea, la idea es poder utilizar la tecnología que tenemos en nuestro favor y no en nuestro perjuicio, ¿no? Que nos ayude y no que nos afecte de forma negativa. Así que creo que esto es un punto muy importante que tenemos que considerar todos y para reflexionar. Efectivamente, al final la educación siempre es clave, ¿no? Cómo educarnos a través de tener los recursos, tener las herramientas y en cómo utilizarlas, ¿no? Pues precisamente aquí hay como cuatro herramientas muy chulas que están incluidos, por supuesto, están integrados en nuestros dispositivos de Google Pixel, ¿vale? Pero es algo que además también compartimos con todos los Android. Y ahí seguramente mucha gente ni lo conozca, pero lo tiene integrado en su propio terminal, ¿vale? Que es, por ejemplo, el bienestar digital en el cual pues es un panel dentro de ajustes que directamente puedes escoger, oye, pues temporizadores de las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, pues yo tengo en el caso de Instagram, no uso TikTok, la verdad, ahí ya directamente ni la tengo instalada, pero Instagram, por ejemplo, pues la tengo limitada a, pues no sé si, voy cambiando a veces, pero tengo que 1 horita y poco, ¿no? No quiero más, ¿no? De manera que te llega una notificación en el móvil 1 minuto antes y dices, se te va a bloquear. Se te pone poco a poco en blanco y negro y se te bloquea, ¿no? Entonces, eso es un poco, es algo interesante y además también te permite poder visualizar cuánto tiempo estás utilizando tus aplicaciones, porque muchas veces no creemos que lo usamos tanto, pero luego te das cuenta que has estado 3 horas en WhatsApp y eso WhatsApp es equivalente a pantalla, ¿no? Justo, sí, sí. O sea, No que sé. lo puedes utilizar para todas las aplicaciones que tienes en el móvil, no solamente redes sociales, sino estoy viendo ahí también, por ejemplo, yo que sé, fotos o tipos de programas, aplicaciones que utilices para, me invento, editar algún video, alguna Exacto, cualquier cosa, lo eso puedes es. Cualquier aplicación te lo va a indicar ahí, tú puedes añadir ese temporizador. Al igual que, por ejemplo, el modo descanso es un modo también interesante, de manera que muchas veces la gente pues comenta que tiene problemas de sueño, pero luego no se da cuenta que el propio tener una pantalla que tiene luz azul
el hecho de, pues, antes de, estás acostado, estás en la cama directamente y estás con la pantalla del móvil, eso va a ir en contra de tu calidad de sueño, va a ir en contra de, porque el cerebro al final está programado, ¿no? Para que realmente a cierta hora, que además suele ser tu rutina, pues empieces a encontrar tu estado de sueño, ¿no? Entonces, podemos configurar ese modo descanso para incluso tener parámetros en la pantalla, de tener una luz más tenue, poner incluso tonos de blancos y negros o incluso directamente un bloqueo del terminal de un horario a otro, ¿no? O también tenemos el modo sin distracciones, que a nivel de productividad es interesante porque dices, oye, ahora durante una hora no quiero recibir ningún tipo de notificación que no sea de esta aplicación o una llamada de uno de mis contactos importantes, ¿no? Y luego una también muy interesante que a muchos padres y madres les encantará, que es Family Link. Y esto es una aplicación que te permite poder controlar con una cuenta de Google también a tu hijo o hija, puedes controlar pues esas aplicaciones, tienes un panel en el cual puedes ver qué aplicaciones está utilizando, puedes bloquearle en cualquier momento, ponerlo en tu temporizador, pero en este caso al crío o a la cría, y luego también incluso puedes, desde hace poquito, puedes controlar la ubicación, puedes ver directamente dónde está o puedes localizar ese móvil si lo ha perdido, por ejemplo, lo cual son cositas interesantes de cómo la tecnología, insisto, nos puede ayudar a vivir un poco también más tranquilo, ¿no? Si tienes un control de tu hijo o hija. Totalmente, totalmente. Me parece muy interesante todo esto que nos cuentas. Pues bien, pues aquí comentaros una cosita, ¿no? Un poco de qué es lo que estamos haciendo desde parte de Google a nivel de hardware, ¿vale? Que es un poco en el departamento en el que estoy yo. Y tenemos la familia Google Pixel y aquí dentro de la familia Google Pixel también tenemos, empezamos con nuestro smartphone, pero obviamente le vamos dando vida a nuestro ecosistema, que también tenemos unos auriculares, pero que hoy lo que vamos a hablar sobre todo es del reloj, del Pixel Watch, precisamente de cómo... Casi todos. Eso es, de cómo Fitbit, seguramente recordarán a muchas personas Fitbit, que fue pionera en su momento haciendo pulseras de tracker, de seguimiento de actividad, fue una de las primeras y recibió premios de innovación precisamente en el año 2008, y nació en el 2007. Entonces, pues todo ese expertise es algo que Google Pixel integra directamente dentro de Pixel Watch. Así que ahora iremos viendo... Ahora vamos a desgranar un poquito todo eso que es súper interesante. Bien, fijaos, simplemente hay unas herramientas integradas en Google Pixel, por ejemplo, en el smartphone, de manera que el bienestar digital, que es del que acabamos de hablar precisamente, pero luego también tenemos Gemini, que en realidad Gemini incluso se puede acceder desde cualquier Android o incluso ya desde un iPhone también. Gemini es algo que es importante que conozcamos y que sepamos porque es el asistente de IA creado por Google. Y precisamente alrededor de Gemini, ayer ya salió alguna noticia nueva y una funcionalidad nueva en el cual podemos hablar directamente con el asistente, pero si nos enfocamos a nivel de salud, vamos a ir viendo que poco a poco se va a ir integrando también dentro de Pixel Watch y nos vamos a poder preguntarle, por ejemplo, oye, es como tener un asistente personal y decirle, vale, después de tener estas métricas de sueño, ¿qué me recomiendas? ¿Qué crees que debería hacer o qué hábitos consideras que debería cambiar? Pues la IA lo que te va a recomendar en función de tus traqueo, ¿no? De tus medidas, pues te va a recomendar una serie de tareas a realizar, ¿no? Y luego dos cosas más importantes. Tenemos en Pixel una aplicación que se llama Salud Conectada, que es algo interesante porque si alguien quiere dar el paso incluso a Pixel Watch, pues puede pensar, oye, que yo tengo un terminal o hasta ahora tenía un tracker, una pulsera de otra marca. Pues hay una aplicación que se llama Salud Conectada que lo que hace es integrar todas las aplicaciones de salud de que tengas pues, recogida de pasos, calorías, etcétera, y te lo va a aunar en una sola, ¿no? De una manera que te lo hace bastante cómodo para que puedas migrarte a Pixel Watch. Eso me parece, o sea, todo lo que has dicho, perdona que te interrumpo un segundo, porque es que me parece o sea, clave todo lo que has comentado, lo de Gemini me parece una pasada, porque al final muchas personas, yo lo veo mucho en la consulta, que desde la consulta hago muchísima medicina preventiva y hacemos mucho trabajo de hábitos, nutrición, y una de las cosas que le digo a mis pacientes es, merece la pena invertir en un entrenador personal, así sea un par de sesiones, porque te va a ayudar a individualizar ese approach para poderte dar esas recomendaciones de entrenamiento que te van bien a ti. Pero reconozco que es un esfuerzo económico grande, que al final un entrenador personal no es barato, que si nos lo podemos permitir, maravilloso, pero que este tipo de herramientas al final te van a poder dar ese tipo de cuidado más personalizado
desde la tecnología, ¿no? Entonces me parece maravilloso. Y luego lo de salud conectada, cuando preparábamos el webinar, ayer le decía a Diana, aquí voy a parar un momento porque es que me encanta la analogía de que esto es como el médico internista, ¿no? Yo soy internista y creo que eso es uno de los grandes valores que tenemos como médicos internistas o de cabecera, y es que intentamos centralizar un poco toda la información, ¿no? Entonces, a mí viene un paciente y me trae el informe del hematólogo, del neurólogo, del endocrinólogo, de todo el mundo, y cada uno le da un poco su información y su expertise, ¿no? Mira, vas al endocrinólogo, pues tómate este medicamento para la tiroides y adiós. Pero a lo mejor el hematólogo le da un medicamento que no sabemos si interfiere con el otro. Entonces, muchas veces lo que hace el internista es que hace, vamos a verlo todo y vamos a recopilar esta información para darte un consejo un poco más claro, ¿no? Entonces, creo que esto que hiciste, salud conectada, me parece muy interesante esa analogía porque creo que te permite eso, centralizar toda la información para darte consejos más claros para ti. Así que... Totalmente. Al final, a ver, lo que intentamos ahora mismo, vivimos un momento de saturación de muchísima información, incluso de muchísimas IAs también ya por todos los lados, ¿no? Pero al final en Google lo que se intenta es precisamente hacer la vida más fácil, ¿vale? De hecho, desde hace unos días ya cuando buscamos en Google te aparece una vista creada por IA y además es algo interesante porque te pone las fuentes, pero además creo que es interesante que añada la fuente de manera, oye, hemos hecho el research desde estas fuentes, con lo cual yo creo que es algo interesante. Y lo que comentabas antes de sustituir o no, ¿no? Un poquito ese profesional, yo creo que incluso depende de qué sectores puede llevar a todo lo contrario. Es decir, a plantearte de que a lo mejor tú no creías que necesitabas ningún tipo de especialista, empiezas con la IA de, oye, que te recomiende algo y al final acabas diciendo, oye, pues mira, voy a acudir porque me parece algo muy interesante y creo que me puede ayudar mucho más de lo que yo creía, ¿no? Con lo cual... Razón, sí, sí, total, o sea que puede ir de las dos formas, totalmente. Y Eso es. esta aplicación o esta utilidad de salud conectada, todo lo que nos has comentado, viene como una aplicación en los teléfonos Android, tú la puedes elegir, buscar salud conectada y te aparece ahí. Esta es exclusiva de Pixel. Esta sí que es algo que Ah, eso integramos solo es directamente. Pixel. Sí, esta en concreto, Salud Conectada, sí, precisamente para poder ayudar a los clientes de Pixel a poder unificar todo. Pero bueno, hay muchísimas cosas que al final, como Google, pues empezamos a ir compartiendo también dentro de Android y compartimos también con otros compañeros de Android. Vale. Perfecto. Y luego el Fitbit, lo que nos comentabas, que era un poco la parte ya más de salud, ¿no? Eso es. Fitbit yo creo que ya sería realmente lo que venimos a contar un poco, que es realmente la parte ya de salud, bajando a lo que es Pixel Watch. Y al final está claro y está muy bien, muy bonito tener un Pixel Watch, pero obviamente necesitas un soporte, ¿no? Necesitas un aplicativo, necesitas un software adecuado que pueda trabajar con esas métricas y que a ti te pueda recomendar cositas, ¿no? Si vemos en la siguiente diapositiva, por ejemplo, pues podemos ver un screenshot, vamos a ver 12 dispositivos, vamos a ver la siguiente, en el cual podemos ver, pues bueno, simplemente un ejemplo, ¿no? De que es una plataforma bastante limpia, es bastante intuitiva, que eso al final es interesante porque además yo creo que este concepto de salud, bueno, muchas veces nos empezamos a preocupar cuanto más edad tienes, ¿no? Con lo cual, bueno, cuando tienes 20 años no te preocupas por nada, ¿no? Pero entonces es importante que sea intuitivo para cualquier tipo de personas, ¿no? Lo que hablamos antes de que la tecnología tiene que llegar y tiene que ayudar a todo el mundo. Y con la aplicación de Fitbit pues es bastante completa. Ya te digo, o sea, integramos cositas de todo ese expertise de la aplicación de Fitbit que lleva muchísimos años trabajándose desde el 2007, con lo cual hay cosas muy interesantes. Entonces, simplemente aquí podemos ver los screenshots. Aquí, desde el apartado de entrenamientos, podemos tener también podemos tener un poco, pues como las recetas de cocina, pues recetas, digamos, de ejercicios, ¿no? Rutas que tú puedes escoger y guías para poder, oye, ¿qué ejercicios puedo hacer hoy? ¿No? Con lo cual es algo que podemos tener en la aplicación. Genial, pues si te parece, Daniela, nos metemos de lleno en la parte de Pixel Watch y los beneficios que tenemos para la salud, ¿no? Lo hemos dividido en tres patas. Vamos a empezar por la pata más clave, que sería salud, que es dentro de cardiología y sensores, ¿no? La verdad que Pixel Watch está repleto de sensores, tiene bastantes. Podríamos estar aquí 2 horas hablando de todo lo que tiene, pero vamos a intentar ir un poquito, ¿no? A lo realmente relevante. Si quieres, pasamos ya a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver un poquito, pues, esa cardiología, esos sensores que tiene relacionado con la cardiología. ¿Qué nos puede aportar? Pues, por ejemplo, tenemos una frecuencia cardíaca de alta precisión, que la ventaja que tiene es que además incluso es constante, a diferencia, por ejemplo, de otros dispositivos, en el caso de Pixel Watch 3, o en el 2 también lo teníamos, es que es constante. Eso te permite que cuando hablemos ahora de sueño,
pues vamos a ver que las métricas y la calidad del sueño pues va a ser mucho más accurate, ¿no? Un poquito más cercana a la realidad precisamente por los detalles que eso tiene, ¿no? Obviamente también eso conlleva un aumento más de consumo de batería, pero la verdad que Pixel Watch viene cargadito de batería. La ventaja también de poder medir la frecuencia cardíaca es que además incluso es compatible con máquinas de correr. Eso ya depende del gimnasio, depende de la máquina, etcétera, ¿no? Pero es verdad que lo puedes llegar a vincular en la máquina del gimnasio donde vas a ir a correr, ¿vale? Para poder un poco salud conectada incluso con la propia máquina, ¿no? Claro, porque tú puedes poner la frecuencia cardíaca al final, bueno, es importante monitorizarla en algunas condiciones médicas, en algunas condiciones de salud. Por ejemplo, se me ocurre personas que pueden tener bradicardias, que son frecuencias cardíacas muy bajitas para monitorizar cómo van, o personas que tienden a tener esas taquicardias, esas frecuencias cardíacas un poquito basales más altas, que tienen, por ejemplo, alguna condición médica, hipertiroidismo o algún tipo de arritmia que pueden tener ese factor de riesgo para producir esas frecuencias cardíacas elevadas, pues está muy bien que se puedan monitorizar tanto en el reposo como en el ejercicio. Y si Eso pueden es. poner esas frecuencias cardíacas, digamos, meta, porque muchas veces hacemos ejercicio teniendo ese objetivo de frecuencia cardíaca, si lo pueden ver en una máquina o incluso parando un momento si van a dar una paseo, una carrera, para un momento como tengo la frecuencia cardíaca ahora mismo, la tengo en rango, sigo, eso te va a dar mucha seguridad también como Eso deportista es. o como paciente, ¿no? Porque al final eso es importante, es que al final lo que tú ves en números te da tranquilidad, es la manera objetiva de medir las cosas siempre te va a dar mucha más tranquilidad, ¿sí? Así que eso está muy interesante. Y luego lo del electrocardiograma, que es lo que vas a comentar ahora, también se hace mediante el mismo sensor, me imagino, y lo puedes elegir para que te haga un trazado del electrocardiograma en un momento puntual del día, ¿correcto? Eso es. O sea, el electrocardiograma, la verdad que es algo del tema, o sea, es para detectar la fibrilación auricular, ¿no? Que al final es como ¿Vale? un ritmo irregular en este caso, pues del ritmo cardíaco, ¿no? Y eso lo que permite es que directamente desde el propio terminal mantenemos, o sea, cerramos un poco el circuito eléctrico de manera que simplemente con un solo dedo tocamos en la anilla durante 30 segundos, esto se accede, es un aplicativo dentro y te hace pues la lectura de ese electrocardiograma, ¿no? Esto no es algo definitivo, pero sí que te permite poder exportarlo a PDF y luego llevarlo a tu doctor, ¿no? O doctora, con lo cual es algo interesante porque le puedes apoyar con algo, o sea, ¿no? Digamos, una métrica interesante para esa anomalía que tú crees que además puedes tener o no, ¿no? Porque a veces puedes notar algo. De hecho, una cosita, Daniela, que antes comentabas con la frecuencia cardíaca constante, es algo muy interesante porque, de hecho, cuando estás corriendo, que lo podemos hablar después, pero recibes información en tiempo real, te puedes recibir recomendaciones de, oye, afloja o anímate o O dale, te porque, tampoco. claro, exacto, porque llevas demasiado. O incluso también me pasa que cuando estoy en el ordenador y a lo mejor pues estás un poco tenso, directamente Pixel Watch me avisa y me dice, oye, ¿cuál es tu estado de ánimo? Y tú puedes escoger si estás alegre, triste, estresado, etcétera. Y es una manera de recoger más información y de avisarte, de decirte, oye, calma, ¿no? Impresionante. Lo que has dicho de la fibrilación auricular me resulta muy interesante porque creo que aquí podemos tener una doble utilidad y es interesante porque es verdad que estos dispositivos a primera vista pueden estar diseñados para personas más jóvenes, pero es verdad que ese tipo de arritmias es más frecuente, se presenta más en personas mayores. Por lo tanto, creo que hay una población muy interesante donde pueden tener ese tipo de dispositivos, no solamente para estar conectados y para hablar y para diferentes, para medir los pasos que hacemos en el día a día, sino para precisamente en caso de que notemos algo raro, palpitaciones, oye, estoy bien, y si, como tú has dicho, hay una alerta, el hecho de que tú puedas imprimir eso y llevárselo al médico a la consulta es información valiosísima y que además nos va a permitir ahorrar mucho tiempo en la consulta, porque tú, a veces me pasa que vienen los pacientes, al final yo tengo la experiencia como médico y me dan información, pero sin yo verlo de forma objetiva o sin poderlo, digamos, palpar o que la persona a lo mejor se queda explicándome la historia un poco más de tiempo, pues es tiempo que se pierde en otro tipo de intervenciones que podemos hacer en la consulta más interesantes. Entonces creo que súper interesante esto del electrocardiograma, de la detección de arritmias, específicamente de la fibrilación auricular y lo de la carga cardiovascular objetivo, que es un poco lo que comentabas antes del ejercicio. Así que me parece súper chulo. Eso es, sobre todo preventivo, ¿no? Al final son cosas que no te planteas. Yo no me planteaba hacer un electrocardiograma hasta que no tuve Pixel Watch. Y dije, ostras, ¿por qué no me lo he planteado hacer antes, no? Entonces yo creo que a nivel preventivo, a nivel de salud es muy interesante.
Esta es la siguiente diapositiva y hablamos de otras Eso es, vinculado a lo que hablamos antes de una detección constante, esto es algo que además se añadió mediante una actualización hace muy poquito, porque también es una ventaja y es que en Pixel Watch vas recibiendo actualizaciones de cosas y a lo mejor ahora mismo estamos hablando de unas cosas y dentro de unos meses tenemos más cosas, ¿no?, en el mismo dispositivo. Por ejemplo, esta es una de ellas, ¿no?, que es la ausencia de pulso. Es algo interesante de manera que tiene como 4 fases, ¿vale? No voy a entrar en detalle, pero hay como 4 fases. La primera fase, creo, si no me equivoco, son 15, creo que son 30 segundos. En el momento que ya no detecta el pulso, hay otros 15 segundos. De manera que puedes, como tú, avisar de que, oye, pues hay un error, precisamente, es como un chequeo de que no hay un error, y a partir de ahí, pues ya contacta directamente con emergencias o incluso también con los contactos de emergencias que tú tengas anotados, ¿no?, guardados en tu Pixel Watch. Ok, súper importante. ¿Y esto lo tienes que activar tú cuando tienes el reloj o es una funcionalidad que está Bueno, dentro? es una opción que lo puedes hacer desde la aplicación de Fitbit, tienes que activarlo, pero ya está, simplemente es dejarlo activado y listo. Sí, Vale. sí, Y es algo, luego, es algo interesante. lo que vas a comentar ahora del sensor de saturación de oxígeno en sangre, entiendo por lo que he leído que funciona igual que el pulso oxímetro que utilizamos en la consulta, es decir, es la misma tecnología de los rayos infrarrojo, por lo tanto, la accuracy, la exactitud de la medición es bastante buena. Es bastante accurate, es bastante accurate. La verdad que sí, hombre, no sé, no te sabría decir, no me quiero mojar en si es exactamente, ¿no?, exactamente igual como el que podéis tener a lo mejor vosotros, pero es verdad que es bastante accurate y además, pues eso, ¿no? Al final esta función lo que permite es, pues medir el porcentaje de oxígeno que transportan los glóbulos rojos, ¿no?, que es un indicador importante de esa salud cardiovascular, ¿no? Y además, pues bueno, pues puedes identificar posibles fluctuaciones y patrones, pues a lo largo del tiempo, ¿no?, porque tú te puedes ir haciendo, pues varias veces. Y de hecho, una cosa interesante, que el patrón de sueño, si quieres ya enlazamos con el medidor de sueño, que es que Sí. a partir de las 3 horas que tú llevas durmiendo, pues directamente también te hace una lectura de oxígeno en sangre. Que tú no lo vas a ver directamente, pero la lectura te lo hace. De manera que después, al día siguiente, cuando tú lo quieras ver en la aplicación de Fitbit, vas a poder ver o vas a recibir si hay alguna anomalía, te lo va a comentar. No te va a avisar si es algo normal, ¿eh? Simplemente si hay alguna anomalía, pues que sepas que tranquilamente eso es una de las diferencias de por qué Pixel Watch y no otro tipo de medidores, obviamente porque otros medidores son más sencillos y este es bastante más completo, ¿no? Muy bien. Esto es especialmente interesante para personas que pueden sufrir, por ejemplo, de apnea y hipoapnea del sueño, que son estos momentos en los que dejamos de respirar durante el sueño. A veces no nos damos cuenta de lo que está pasando, porque esto se puede asociar con ronquidos, pero a veces no, a veces simplemente son momentos en los que paramos de respirar. Es verdad que hay factores de riesgo como el sobrepeso, tener un cuello muy ancho, pero hay otras, digamos, casos en los que son la mínima parte, pero que también pueden aparecer apneas de sueño sin ningún tipo de factor de riesgo de ese estilo. ¿Y cómo se manifiestan? Normalmente cuando tenemos un problema de sueño donde no estamos respirando bien por la noche, pues no hay un sueño reparador, no tenemos ese descanso nocturno adecuado, por lo tanto al otro día vamos a sentirnos cansados, fatigados, no podemos pensar o concentrarnos de forma, digamos, normal, y esto puede pasar pues durante tiempo. Y las personas a veces no caen en cuenta que lo que está pasando es que no están durmiendo bien. Entonces, pues lo típico que vamos al médico es que estoy súper fatigado, me faltan vitaminas, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que tengamos este tipo de herramientas, pues si te sale una alerta de, oye, el oxígeno durante la noche bajó un poco más de lo que debería, el medidor de sueño, que siempre hablamos de esto, porque al final hoy en día es de las funcionalidades que más se usan en un reloj. Aparentemente a la gente le da muchísima curiosidad saber cómo es su sueño, cuál es la arquitectura de su sueño, cuánto dormido en sueño en fase REM, fase no REM. Todo esto al final es un marcador, pero es verdad que nos ayuda sobre todo eso, alertar, ¿no? Así, mira, esto a lo mejor no va bien, porque no vas a una consulta para que te lo investiguen, para que te hagan un estudio de sueño como Dios manda, como toca. Y bueno, creo que es eso, ¿no? Es un poco también poder utilizar esas alertas de forma inteligente y a las personas que dormimos bien, me incluyo porque gracias, afortunadamente duermo bastante bien y utilizo el medidor de sueño, pero más por tema más informativo y por curiosidad que otra cosa. Así que bueno. Bueno, al final, añadir una cosita también, y es que aquí en Pixel Watch se mide la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, el movimiento, porque también detecta si te has movido y te lo indica si has tenido momentos de inquietud, y luego la saturación de oxígeno en sangre que te comentaba, ¿no? Con lo cual, pues, al final hay como varios parámetros que te permiten tener una información mucho más real, ¿no? Total.
Al final es una cuestión de, estamos hablando de tener herramientas para ser consciente de cuál es el problema, que no es ir al médico, dame una pastilla, ¿no? Dame un medicamento y ya está, sino que es un tema de educación, es un tema de rutina y de cambio de vida y de concienciarse de cuáles son tus necesidades, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos Bien, pues a vamos. segunda parte, Edgar, ¿qué te parece? Perfecto. Vamos a hablar, sí, vamos a hablar de la parte de seguridad. Esta es cortita, pero yo creo que es muy interesante. Y es que, de hecho, también esto se recibió con actualización. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos detección de caídas, detección de caídas o accidentes de coche, ¿no? Que en este caso, pues al final, pues si detecta que hay un choque o incluso te caes, pues vas a poder avisar a los servicios de emergencia. Ayer me pasó que mi novia, bueno, o sea, mi suegra, ¿no? Pues se cayó y eso que es bastante joven, ¿eh? Pero se tropezó, se cayó y tiene aquí no sé cómo tendrá la nariz, hoy le preguntaré. Pero imagínate que en ese momento, pues oye, le hubiera ocurrido algo, pues si hubiera tenido Pixel Watch, a Rebe tiene que regalar uno, si hubiera tenido Pixel Watch, pues probablemente ahí hubiera detectado y hubiera llamado a servicios de emergencias, ¿no? Pero se levantó y no pasó nada, pero ¿y si no se levanta, no? Es decir, Claro, parece que no, pero este tipo de cosas también y te permiten vivir a ti más tranquilo si se lo tienes a una persona que consideras que a lo mejor pues le podría ser más útil, ¿no? Y con el totalmente. coche, accidentes de coche lo mismo, ¿no? Luego también podemos añadir información médica. Bueno, oye, ya que tienes aquí, de hecho acabamos de leer que ahora ya oficialmente se puede añadir el DNI al móvil digitalmente, pues por aquí también puedes tener, digamos, tu información médica, ¿no? Tu historial médico, tu grupo sanguíneo, tu edad, etcétera, ¿no? De manera que lo puedes tener aquí precisamente para un caso de emergencia, ¿no? Y básicamente es este punto, ¿no? Y luego también puedes poner un temporizador para que automáticamente, si llevas muchísimo tiempo, oye, que si estoy más de 4 horas fuera de casa, manda la ubicación a este contacto. De manera de, Ah, oye, pues si quieres estar más seguro, pues bueno, es una manera que también puedes utilizar Pixel Watch con eso. totalmente, totalmente, sí, sí. Y esto de la información médica, me pongo un poco también me pongo el gorro de médico de urgencias, que alguna vez he trabajado en urgencias, hace mucho tiempo no, pero alguna vez sí que lo he hecho, y alguna vez he tenido esta situación en la que tenemos pacientes pues que no tenemos información y nos cuesta llegar a la familiar más cercana, a la persona de contacto más cercana, así que este tipo de datos me parece que son fundamentales y si ya das encima el grupo sanguíneo, pues bueno, eso ya es maravilloso. Así que muy importante. Y vámonos a la parte de Genial. fitness, Edgar, que esta parte creo que es donde más utilizamos, bueno, no sé, lo que yo estuve leyendo en como te digo, y haciendo un poco de research para esto, leí que el conteo de pasos es la opción, la utilidad que más se utiliza en este tipo de dispositivos. También leí como curiosidad que el primer podómetro que se hizo fue en Japón por allá en el año 65 y desde entonces vamos, hemos avanzado, vamos, un montón. Entonces, vamos a hablar de fitness y entrenamiento. Genial, totalmente. Aquí podríamos estar también una hora, no nos vamos a entrar en muchos detalles, pero obviamente la parte de fitness, de Fitbit, es súper importante. Y al final sería un poco lo posterior, ¿no? Al final, oye, vemos un poco cómo estamos de salud y a partir de aquí, pues vemos qué ejercicios podemos hacer. Si pasamos a la siguiente, podemos ver, además, no solo el contador de kilómetros, Daniela, sino que también incluso puedes medir la cadencia, que al final es el número de pasos totales que das por minuto al correr. Y la cadencia, pues también es interesante porque te puede ayudar a darte un conocimiento de cuál es tu nivel, ¿no? De si podrías aumentar o incluso si debes bajar, ¿no? Dentro del entrenamiento, pues podemos crear rutinas personalizadas, ¿no? Con objetivos en concreto personalizados por zonas de frecuencia cardíaca. A mí me pasó el otro día que estuve como varios días sin hacer bici y cuando me puse a hacer bici, pues me di cuenta, cuando vi, luego lo estaba viendo en el reloj, pero luego lo vi a posterior tranquilamente en la aplicación, que pasé demasiados minutos dentro de media hora, mayormente lo pasé en zona pico. Y eso no debería ser, eso no está correcto, eso no está bien. O sea, tú puedes estar en zona intensa, pero no en zona pico, ¿no? Zona pico tiene que ser un pico, tiene que ser un momento dado. Eso para mí me dio a entender de que algo no funcionaba. A los 2 días volví a correr con la bici y ya fui mucho más, fui mejor. Eras más consciente de lo que estabas haciendo. Muy Eso bien. es, y a nivel cardíaco pues te funciona muchísimo mejor, ¿no? Está claro que el hecho del día a día, la comida también y las bebidas hay que controlarlas, ¿no? Para no llegar a esos ritmos cardíacos, ¿no? También. Y el sueño, que parece que no, pero el sueño, como decíamos Total. antes, yo lo noto mucho, ¿eh? O sea, yo lo noto mucho. Noto más cuando no duermo que con ninguna otra cosa, la Total. realidad. Y luego, hablando un poco antes de Gemini, que hablábamos antes, y esto va a ir creciendo, y como os comentaba, vamos a ir recibiendo actualizaciones y esto va a crecer mucho más.
es que vamos a poder recibir recomendaciones con IA a nivel de tu running, ¿no? De tu entrenamiento. Pues en función de tus parámetros, pues tú le vas a poder preguntar, oye, ¿qué me recomiendas? O directamente te va a recomendar, oye, en función de lo que has hecho, pues como te decía, ¿no? Pues a lo mejor, oye, afloja, porque te has pasado mucho tiempo en la zona pico. Luego también hay un parámetro que se llama recuperación. En el apartado de recuperación, o sea, tú cada mañana cuando te levantas te indica la recuperación y eso es interesante porque te da un barómetro de 0 a 100. Y si te da un 25 es porque no te has recuperado suficiente, con lo cual ten cuidado con lo que tenías planificado hoy porque no deberías hacerlo porque no te has recuperado suficiente después de haberte leído lo que has dormido y cómo has dormido, ¿no? Con esos parámetros. Y creo que es interesante para tú saber, ¿no? El otro día, por desgracia, en la maratón pues hubo un caso no agradable, la verdad, de una persona, creo que hay una persona en estado crítico y otra que falleció al correr, por desgracia, y que le damos pues mensaje a la familia, ¿no? Es un tema que precisamente pues creo que hay que tener en cuenta, o sea, de aquí la importancia de que hay que vigilar muchísimo cómo utilizamos también el correr, que hay veces que creemos que correr también es salud y vamos a vigilar porque cada persona somos un mundo, cada persona tenemos nuestro estado, con lo cual creo que la información sobre nuestro estado cardíaco y lo que necesitamos es súper importante. ¿Vale? Mira, has tocado un punto que yo creo que es fundamental porque el running ahora mismo está súper de moda. Muchísimas personas además así en redes y que conocemos de repente hacen carreras pues ultramaratones o carreras súper largas y de repente todos creemos que podemos ser runners y la realidad es que no. O sea, esa es la conclusión y si lo que queremos es retarnos o conseguir actividades que nos mejoran nuestra condición física, que debe ser nuestra prioridad, tenemos que vigilarnos y saber que no, uno, hay que entrenar. Para empezar, hay que entrenar. Una maratón se entrena de a poquitos y se entrena durante mucho tiempo. Y dos, a lo mejor no somos carne de maratón. A lo mejor lo que tenemos que hacer es carreras más Efectivamente. cortas o enfocarnos en una cosa más de fuerza. Entonces, creo que este punto es súper importante y al final lo que buscamos con todo esto es estar bien, estar saludables, poder conseguir una vida más larga y de mejor calidad. Así que tengamos cuidado. Genial, pues Andrea, no te quiero quitar muchísimo tiempo, simplemente que conozcamos el apartado de running avanzado, que esta parte sí que forma parte de una suscripción de Fitbit Premium, ¿vale? Que también hay un apartado en el cual, pues precisamente, pues personas que quieran tener mucho más detalles y estar más, llegar más profundo, yo no lo tengo, por ejemplo, porque la verdad que no soy tan friki del correr, ¿vale? Pero creo que a muchas personas les puede encantar de todo, de detalles que podemos hacer. Puedes crear calentamientos, enfriamientos, intervalos, objetivos de ritmo, frecuencia cardíaca en concreto. O sea, la verdad que son muchísimos detalles. Un montón de cosas. Luego, es verdad que aparte de, digamos, que esta parte de fitness y de running, que es para personas que se están interesadas en toda, digamos, este tema de deporte, esto viene fenomenal. Luego también está la parte del conteo de pasos, que es muy básico, que son lo típico 10.000 pasos diarios, que es un poco ese objetivo arbitrario que se creó en algún momento. Pero creo que es igualmente importante porque a pesar de que es un objetivo que se hizo de forma muy arbitraria y que ha tenido resultados un poco, digamos, discordantes en los estudios que se han hecho. Algunos que dicen, bueno, 10.000, ¿por qué? 10.000 como que no entendemos de dónde viene ese número, pero que sí que se ha visto que las personas que cumplen con esos 10.000 pasos al día tienen menor riesgo, por ejemplo, eso se publicó en el Journal Psychiatry hace unos años, tienen menor riesgo de signos de depresión, ansiedad y estrés. Entonces, no solamente estamos hablando de temas de acondicionamiento físico, mejoría de condición física, sino mejoría de salud mental y otra serie de parámetros. Es como que hace todo como full circle, ¿no? Como que todo se une y vemos que todo se va uniendo y va a lo mismo, que es salud global. Totalmente. Fíjate, Daniela, pero es que al final es un círculo, como estabas dibujando, que todo acaba en dormir bien. Es decir, para tú Claro. para dormir bien tienes que estar cansado, porque para poder descansar tienes que estar cansado. Y lo digo porque lo sé, ¿no? De hecho, hoy a lo mejor lo hago, pero muchas veces desde la oficina hasta casa tengo 1 hora y media y muchas veces voy caminando a un paso así ligerito y lo hago precisamente para poder llegar a casa y decir, he hecho ejercicio y la verdad que noto esa desconexión digital, noto que al final pues has agotado y duermes mejor, o sea, se nota, se nota. Totalmente, totalmente. Vamos Perfecto, a terminar con este resumen matinal porque tenemos una preguntita, un par de preguntitas que me gustaría intentar contestar, así que ¿qué te parece si nos cuentas fantástico. un poco sobre esto? Pues sí, pues a ver, este resumen material es una cosa muy chula que tiene Pixel Watch, que es al final de todo lo que hemos estado hablando, imagínate que has estado utilizando todas esas funciones durante todo el día, te levantas por la mañana y dices, vale, perfecto, pues te va a hacer un resumen de, pues hola, aquí tenemos un ejemplo de hola Elisa, te va a comentar un poquito pues cómo ha sido tu nivel de recuperación, precisamente como para entender un poco este día de, vale, ¿qué tengo que hacer
para enlazarlo con tu objetivo que tú te habías puesto precisamente. Además, te va a mandar un mensajito de motivación del día, pero luego además esto se puede personalizar, ¿eh? Pero además también puedes decir, oye, pues quiero saber qué tengo en el calendario para hoy. Pues directamente, pues vale, perfecto, pues oye, porque a lo mejor tengo incluso un evento deportivo o algo de trabajo, pues lo puedes tener ahí, ¿no? Es una manera rápida. Recordatorios Al que final, vienen muy bien, Edgar, que se nos eh, olvida todo. yo estoy todo el día con recordatorios, la verdad que sí, viene muy bien. Y luego tenerlo en el watch, incluso también, parece una tontería, pero ponerte una alarma, yo me la pongo incluso, pero sin sonido, solo con vibración, el hecho de que me despierte con vibración me hace como despertarme más tranquilo. A veces a mí me pasa que a mí me altera, depende de la canción, tengo como una canción como muy flojita y poco a poco, porque a mí si no, me despierto con una frecuencia cardíaca alta, no sé, a todo el mundo no le pasará, pero a mí me pasa, ¿no? Entonces, bueno, son detallitos que la verdad que es muy completo Pixel Watch y te ayuda a eso, a esa concienciación de salud, ¿no? Así que adelante si quieres con las preguntas. Pues fenomenal. Tenemos una pregunta, bueno, tenemos dos preguntas muy parecidas, pero van a ser lo mismo, así que te la voy a intentar hacer en una. Y nos habla sobre el tema de privacidad. Tema de los datos que se recopilan en estas apps, si se comparten con terceros, digamos, cuál es la política de Google en ese sentido. Es algo que nos preocupa a todos y creo que además es una de las limitaciones que tenemos en esta era de tecnología, inteligencia artificial, etcétera. ¿Qué nos puedes contar de esto, sobre esto, Edgar? Es una muy buena pregunta. Está claro que esto es algo que además se queda directamente en el tejado de Fitbit, ¿vale? Es decir, el contenido no se comparte con terceros, esa yo creo que es la parte más importante, que no se comparte con terceros. Además están guardados directamente y sincronizados con la aplicación de Fitbit y dentro de tu cuenta de Fitbit. Y es simplemente para tu uso propio, precisamente para poder llevarlo a tu médico, igual que hablamos del electrocardiograma, etcétera. Eso se mantiene dentro de tu cuenta. Te puedes cambiar incluso de Pixel Watch, puedes ponerte otro, porque obviamente yo me lo voy cambiando cuando van apareciendo los nuevos, pero toda esa información se mantiene y se mantiene únicamente dentro de Fitbit. No está tampoco integrado dentro de una cuenta de Google de manera que se pueda, no se comparte con terceros. Eso es Porque algo los datos de salud del reloj son tuyos. eso es, eso es. Bueno, eso yo creo que le da tranquilidad a muchas personas porque al final, a ver, yo creo que esto tiene como todo tiene es una arma de doble filo porque por un lado dices, bueno, son mis datos, no tengo por qué compartirlos. A la vez, como al principio de la charla, el hecho de compartir estos datos a nivel de salud pública nos puede ayudar para, por ejemplo, predecir outbreaks, crisis, brotes de enfermedades infecciosas, por ejemplo, pues todos vimos la pandemia hace 5 años, sabemos lo que ocurrió. Se publicó un estudio en Estados Unidos hace poco muy interesante donde vieron que con datos de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y calidad del sueño, cuando se aglomeraban en estados, se veía que los datos, cuando se alteraban, aumentaba frecuencia cardíaca, empeoraba el sueño, disminuía saturación de oxígeno, se podía predecir esos brotes de influenza de forma con bastante exactitud. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Tomar esa decisión de, bueno, yo quiero aportar evidentemente a la salud pública, pero ¿qué tanto, no? También tengo derecho a tener mis datos privados y que hay cosas que quiero para mí, para nadie más. Así No, que totalmente. Y de hecho, también al final también hay una suscripción detrás para métricas incluso más detalladas, que eso al final, obviamente, tú tienes tu suscripción y eso, tus datos son para el cliente. Totalmente. De hecho, creo que había alguna pregunta que comentaba algún compañero de que la línea de relojes Fitbit se había sido adquirido por Google Pixel. Sí, precisamente, o sea, quiero decir, hemos adquirido toda esa parte, o sea, Google adquirió Fitbit hace unos años. Fitbit nace en 2007, creo que fue adquirida en 2000, no sé si 18, si no me equivoco ahora mismo, pero hace los últimos años, y a partir de ahí se ha ido trabajando en la línea se ha adquirido, hay sensores que se han adquirido de Fitbit y se han añadido dentro de Pixel Watch. Soy Pixel Watch. Fenomenal, pues ahora hay otra pregunta sobre temas de presión arterial y glucosa en sangre, de eso voy a hablar yo ahora, entonces Fantástico. bueno, voy a despedirme de Edgar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Edgar. De verdad que ha sido un placer y nos has enseñado un montón. Creo que después de hoy, todo lo que tenemos, reloj y dispositivo electrónico, le vamos a sacar muchísimo más jugo. Vamos a exprimir todas esas funcionalidades de forma responsable, intentando limitar el consumo y utilizando esos datos sin obsesionarnos, ¿eh? Que eso también es un tema importante Totalmente. para nuestro mejor siempre, para nuestra mejoría, para nuestro bienestar siempre. Así que Pues millones de gracias, Edgar. muchísimas gracias, Daniela, y gracias a vosotros, y espero que hayamos ayudado un poquito a cómo Google precisamente aporta ese uso responsable, ¿no?, de la tecnología. Muchísimas gracias a todos y que vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora yo me quedo por aquí con el resto de asistentes
porque vamos a hablar un poco enlazado a este tema que estamos comentando sobre dispositivos, tecnología, pues tenemos que hablar también de inteligencia artificial. Así que para empezar me gustaría hablar un poquito sobre la telemedicina. Bueno, yo soy abanderada de la telemedicina porque como muchos sabéis, pues soy responsable de nuestra plataforma de telemedicina de Doctor Signa aquí en Signa, así que os quiero contar un poquito sobre lo que pasa con la telemedicina, dónde estamos y también a dónde vamos, ¿no? Entonces, sabemos que el uso de la telemedicina se ha disparado a raíz de la pandemia en 2020. Antes del 2020, yo creo que era raro que utilizáramos consultas online. Esto prácticamente no se hacía. Si acaso se hacía para llegar a poblaciones remotas, que sigue siendo una de las ventajas de la telemedicina. Me acuerdo, de hecho, perfectamente, esto fue antes de que yo hiciera la especialidad en mi rotación en la Clínica Mayo en Jacksonville, en Florida. Me acuerdo estar en la UCI de neurología y ver al médico de la UCI que no pudo acudir en ese momento por la mañana, tuvo una emergencia personal y entonces estaba con el iPad y la nurse practitioner que estaba ahí y el resto de residentes estábamos enseñándole el examen físico del paciente por cámara con el iPad. Entonces fue un poco, estoy hablando del año pues 2012 creo, así que eso fue como mi primer encuentro con la telemedicina y desde entonces pues hemos avanzado muchísimo en España. En el año 2020 había más o menos 1.2 millones de usuarios de telemedicina. Al cabo de un año ya subimos a 1.3, un 12% de aumento y se espera que esto vaya aumentando cada día más. Se ha demostrado que el uso de la telemedicina mejora la continuidad y la continuidad de la adherencia, digamos, al tratamiento en pacientes y los resultados, ya que se permite hacer consultas mucho más frecuentes. Normalmente las agendas de telemedicina suelen ser mucho más digamos, de más fácil acceso y suele haber cita mucho más temprano que con agendas presenciales que a lo mejor tenemos que esperar mucho más tiempo para vernos con el especialista. Nos aporta flexibilidad. Desde casa estamos o desde el trabajo estamos trabajando, pues nos conectamos un momento y no tenemos que depender de ese transporte y por supuesto pues tiempos de espera. Normalmente las consultas de telemedicina suelen ser mucho más puntuales que las consultas de presenciales y encima pues, pues los tiempos de espera en cuanto a la posibilidad de conseguir esa consulta médica, ¿no? Así que saliendo un poco del mundo de la telemedicina, pero siempre de la mano, porque al final cuando hacemos telemedicina tenemos que tener esa información del paciente para poder tomar decisiones y dar recomendaciones. Así que aquí me voy a centrar un poco en dispositivos que no hemos comentado de momento. Los primeros dispositivos que se utilizaron, digamos, de forma remota probablemente fueron los glucómetros, que son los que tenemos aquí en la foto, y se utilizaban para medir el azúcar en pacientes diabéticos. Importante en pacientes diabéticos con usuarios de insulina o de otros medicamentos hipoglucemiantes, porque así nos daban una idea de si tengo síntomas, se me bajó el azúcar, tengo que tomar algo, pero te daba una medición puntual en ese momento y siempre antes, pues, teniendo que pinchar el dedito, ¿no? Entonces, creo que si tenemos familiares diabéticos, hemos estado cerca de ese entorno, sabemos que no es una experiencia agradable y que la gente al final, pues, se termina cansando y muchas veces abandonando el control glucémico por esa necesidad de pincharse continuamente, ¿no? Entonces, llegaron los monitores continuos de glucosa, que son estos monitores que se pueden aplicar en la piel, transdérmicos, y se conectan con nuestro dispositivo móvil para poder medir el azúcar de forma continua durante el día. Esto ha sido totalmente, ha cambiado la vida de los pacientes diabéticos, pero como todo, siempre tenemos este tipo digamos, de casuística donde no solamente los pacientes diabéticos y quienes lo necesitan monitorean su azúcar, sino que también se ha puesto entonces ahora de moda en redes sociales, que si me tomo un hidrato de carbono o una mandarina, quiero saber cómo se comporta mi glucosa, entonces me pongo el monitor de glucosa y lo mido con mi móvil. Entonces, esto a nivel experimental, a nivel, digamos, de información general, no es que nos vaya a hacer daño, pero definitivamente no es recomendado y no es recomendado porque no tenemos gran impacto en, es decir, los resultados que obtenemos de esos monitores, si no somos diabéticos, si no estamos tomando medicamentos hipoglicemiantes, son muy poquitas. La utilidad que tiene es muy poquita porque realmente lo único que nos dice es información de cómo nuestro cuerpo se comporta ante una ingesta de un alimento o de otro. Entonces, a nivel de curiosidad, bueno, pues nada, si queremos tener esa información porque tenemos curiosidad y queremos comprar el dispositivo, pues tampoco es que esté mal, pero realmente esto que vemos en redes sociales de, bueno, es que quiero conocer cómo se comporta mi azúcar por si tengo problemas de insulina,
los monitores continuos de glucosa no nos van a dar esa información. Entonces es importante que conozcamos esa limitación. Luego tenemos tensiómetros, que también lo preguntaba antes uno de nuestros asistentes. Los tensiómetros son muy interesantes porque si tenemos una toma de tensión arterial alta en la consulta presencial, esa toma de tensión arterial de forma única nos va a dar muy poquita información y lo que normalmente recomendamos es o bien un holter de tensión arterial en casa, es decir, un monitoreo de tensión arterial profesional en casa con un dispositivo que se pone desde la consulta durante 24 horas, o si no tenemos esa posibilidad, decimos, vale, pues compramos un tensiómetro. Hoy en día venden tensiómetros de muy buena calidad. Hay una marca que se llama Omron, que es la que yo suelo recomendar a mis pacientes. La venden por Amazon, no son caros y podemos monitorizar nuestra tensión en casa durante más o menos una semana, por ejemplo, es lo que yo suelo recomendar. Vamos a tomar la tensión a la misma hora por la mañana y por la tarde durante la semana. Y ya con esa medición de la semana podemos sacar un promedio y decidir si realmente el paciente tiene un problema de tensión arterial o no, porque a veces tenemos también pacientes con esta hipertensión de bata blanca, donde tienen la tensión arterial alta en la consulta, o porque se tomaron un café justo antes, o porque estaban nerviosos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, es una medida que es muy dinámica, la tensión arterial varía mucho durante el día, y es importante que tengamos ese control, no solamente en un momento puntual, sino durante un tiempo. Los pulsoxímetros, que hablamos previamente también hablando un poquito de los relojes, entonces son los pulsoxímetros que conocimos todos también a raíz de la pandemia, que estábamos todos midiéndonos la saturación de oxígeno. Pues bien, van a ser importantes en personas, por ejemplo, con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, personas también asmáticas, a lo mejor es interesante, personas con algún tipo de insuficiencia cardíaca, que se sienten que tienen un poquito, por ejemplo, de fatiga, pues a ver si tienen un poquito de acumulación de fluido, una descompensación aguda que les pueda indicar que tienen que ir al médico de forma urgente, pues este tipo de dispositivos van a ser interesantes. De nuevo, de manera así, un día normal me levanto, veo mi saturación de oxígeno con un pulsoxímetro por la mañana, eso a mí no me va a dar demasiada información, ¿vale? Si estoy sana y no tengo ningún síntoma. Obviamente vamos a hablar ahora de herramientas que incluyen inteligencia artificial. Aquí me gustaría hablar de ayudas diagnósticas. Por ejemplo, utilizamos aquí en Doctor Signa una herramienta de inteligencia artificial para valorar lesiones de piel en dermatología que se llama Legit Health. Con esta herramienta lo que podemos hacer es tomar una foto que el paciente pueda hacerse en su casa, nos la envía y eso lo subimos a una plataforma y nos da una estimación o una opinión desde la inteligencia artificial sobre cuáles son los posibles diagnósticos. Esto siempre tiene que ir de la mano de una interpretación profesional, ¿no? No es 100% exacto, pero es una ayuda interesante, sobre todo teniendo en cuenta que las consultas con dermatología cada día son un poquito, sí, yo me atrevería a decir que es la especialidad que tiene mayor lista de espera, así que es algo interesante. Luego tenemos también, evidentemente, bots, por ejemplo, para programar y cancelar citas en muchas plataformas de telemedicina. Pues hoy en día no tenemos que esperar a hablar con alguien, sino simplemente con un bot o simplemente con la programación que se hace desde la plataforma, pues se pueden programar y cancelar citas de forma muy fácil. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, evidentemente, esto está en inglés. AI in healthcare is here to stay. La inteligencia artificial en el cuidado de la salud está aquí para quedarse aquí. Ya no hay marcha atrás. Vamos hacia adelante y tenemos que movernos con la manera como está avanzando la tecnología en la salud. ¿Qué quiere decir realmente IA en salud? Se refiere al uso de algoritmos y sistemas de aprendizaje automatizados que son capaces de procesar datos muy complejos, ¿vale? Y el objetivo de la IA en la salud, en la medicina, realmente es apoyarnos a los médicos y a otros profesionales de la salud para que podamos tomar mejores decisiones de forma más rápida y de esta manera poder mejorar diagnósticos, tratamientos y finalmente resultados en los pacientes. ¿Qué tenemos por ahora? Bueno, para dar un poquito de contexto, ¿por qué nos interesa? Bueno, pues la proyección de crecimiento del mercado de la IA en salud es brutal. Para el año 2023 veíamos que representaba en el mercado más o menos 19.2 billones de dólares en la IA en salud, pero para el 2030 se pronostica que va a representar 187.9 billones de dólares, ¿vale? Es un estudio de Grand View Research y es impresionante para dónde vamos en el cuidado de la salud. Hoy en día se están haciendo seminarios, cursos, congresos sobre IA en salud porque es algo que está completamente disparado. Y se calcula que la IA estará presente en todos los sistemas de salud en algún nivel para el año 2030. Va a estar alrededor nuestro 100%.
Aquí iba a hablar un poquito de historia, pero se está acabando el tiempo. Simplemente aquí lo que quiero decir es que esto viene desde los 60, pero que realmente se ha disparado en los últimos, en la última década, podría decir yo. Y realmente estos algoritmos que se han ido creando con IA nos están dando muchísimas herramientas para aplicar en diferentes aspectos de la medicina. Por ejemplo, en lectura y análisis de pruebas diagnósticas. Aquí tenemos una herramienta que se utiliza mucho en Estados Unidos. Aquí en España no estoy segura, pero se llama ADOC. Y lo que hace, sí, también se utiliza aquí en España. No sé si esta, pero una muy similar. Y lo que hace es que nos ayuda a detectar con exactitud y rapidez pruebas de radiodiagnóstico. Ha aumentado, por ejemplo, el diagnóstico de fracturas o de pequeños, por ejemplo, pequeñas lesiones isquémicas a nivel cerebral que a lo mejor el ojo humano no ve. Pues con este tipo de herramientas podemos mejorar mucho la lectura y mejorar el rendimiento de las pruebas diagnósticas haciendo lecturas muy rápidas y muy exactas. También otro campo de aplicación interesante es el descubrimiento y desarrollo de fármacos. Con la IA se pueden optimizar los procesos para predecir las propiedades moleculares de diferentes fármacos que están en proceso, digamos, de aprobación, para que se puedan seleccionar los mejores y se puedan diseñar mejores estudios clínicos. Esto a lo mejor no lo sabemos, pero la industria farmacéutica es una de las industrias donde hay mayor tasa de fallo en cuanto a la producción y el desarrollo de medicamentos. Se calcula que más o menos el 90% de los medicamentos que entran en un estudio y que entran para aprobación fallan y son descartados, solamente el 10% llegan a aprobarse, ¿no? Entonces, el hecho de que la inteligencia artificial nos permita seleccionar mejor estos medicamentos va a hacer que los tiempos de estudio se acorten, se lleguen digamos, a esa aprobación final, más medicamentos de los o el porcentaje sea un poco más alto, y esto va a reducir costos a nivel de fármacos que cuando salen al mercado de primeras, pues son bastante costosos porque precisamente tienen que asumir todos los costos de investigación y de desarrollo. Evidentemente, cada día tenemos más mercado y más exigencias por parte de los pacientes sobre una medicina personalizada. Hoy en día tenemos algoritmos capaces de analizar enormes cantidades de datos de pacientes, incluyendo información genética, con el fin de diseñar tratamientos individualizados. Importante, por ejemplo, en tratamientos de quimioterapia, hay diferentes softwares, hay uno que se llama Tempus, que lo que hace es que coge toda esa información del paciente, genética, datos clínicos, antecedentes familiares, antecedentes personales, etcétera, y nos ayuda a elegir la mejor quimioterapia para ese paciente. Increíble. Luego tenemos otras aplicaciones como la transcripción de la consulta. Todos hemos sido víctimas, creo, de esa consulta médica donde no nos miran a la cara. Está el médico completamente inmerso en el ordenador para poder terminar su nota. Y muchas veces ni siquiera tenemos ese face-to-face, ese momento face-to-face con el médico. Entonces, el hecho de que tengamos esa transcripción de la consulta automatizada por el ordenador, que nos escuche y haga la transcripción al ordenador, pues va a permitir que tengamos mejor calidad de atención médica porque tenemos pues ese mejor contacto con nuestro especialista, ¿no? Igual en salud mental hay uso de bots muy interesantes para la práctica, por ejemplo, de terapia cognitiva conductual. Hay uno que se llama Wisa, que es una aplicación súper interesante donde podemos hablar con este bot y nos va a dar algunas recomendaciones para mejorar diferentes hábitos de nuestro día a día enfocado en la salud mental. Evidentemente tenemos mejor accesibilidad a zonas remotas, lo que hablaba hace un momento, en pueblos, en zonas rurales que no tenemos acceso a especialistas, pues podemos tener ese tipo de consultas en remoto que le van a dar muchísima valor y pues van a mejorar los resultados de esas poblaciones. Tenemos también la medicina predictiva, que es otro campo que está ahora mismo en pleno boom, y la cirugía robótica, que es algo que también está creciendo, diferentes tipos de robots para diferentes especialidades. Hace poco justo, seguramente lo habéis visto en donde fue, en La Revuelta, que entrevistaban a un cirujano, Diego, es un cirujano, me parece que es gallego, seguro que sabéis de quién estoy hablando, hablaba que había hecho una cirugía desde China en un paciente en Bucarest. Con un robot, todo con ordenador. Así que esto también va a revolucionar el cuidado médico en zonas que no tienen esa presencia de especialistas, ¿no? En determinadas cirugías. Y bueno, para finalizar, porque ya se nos va el tiempo, retos, evidentemente tenemos toda esta preocupación de seguridad, qué pasa con nuestros datos. Los sistemas de IA, como dije anteriormente, pues son algoritmos que se nutren de mucha información, pero esa información está sesgada, entonces
la conclusión o la inteligencia artificial pues va a ser sesgada también, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que todos los datos que llegan a estos sistemas pues son datos heterogéneos y que no van a producir ningún sesgo. Y luego tenemos ese balance de la inteligencia artificial y el juicio humano, ¿no? Tenemos que seguir recomendaciones, como hablaba anteriormente, de la aplicación Legit Health para dermatología, pero debemos confiar también en nuestra expertise. La experiencia clínica es muy importante, entonces tenemos que saber utilizar estas herramientas y poder decir, vale, muchas gracias, esta información es muy importante, pero el criterio humano es, diría yo, que igual de importante. ¿Cómo podemos utilizar la guía desde nuestra casa? Pues a mí me gusta mucho esto de Doctor Google, que siempre que tenemos algún tipo de problema es como, vamos a preguntarle a Doctor Google. Pues no es lo ideal, pero sí que podemos utilizar Doctor Google para preguntarle, oye, me está pasando esto, ¿qué le tengo que preguntar al médico? ¿Cuándo debo consultar? ¿Tengo que ir ahora o a lo mejor puedo esperar unos días? Ese tipo de información sí que es interesante que saquemos de Google. Los wearables de los que hablamos anteriormente pues van a mejorar nuestras métricas y nuestra cuantificación, digamos, de lo que hacemos en nuestro día a día. Y ya para terminar, porque son las 11 y no me quiero pasar de hora, no olvidemos que la inteligencia artificial necesita de la inteligencia humana. No hay inteligencia artificial sin inteligencia humana. Creo que lo fundamental en el campo de la IA en salud a futuro es entender que tenemos que hacer una sinergia, que una cosa no va a reemplazar a la otra, pero que desde luego nos tenemos que adaptar a estos cambios y trabajar en llave para poder darle los mejores cuidados y resultados a nuestros pacientes, a todos vosotros, que realmente es el motivo por el cual trabajamos todos los días y por el cual utilizamos estas herramientas. Así que con esto termino. Voy a ver si hay algo. Mira, Diego González Rivas, es el médico con el que estaba hablando anteriormente. Muchas gracias. Impresionante, me pareció increíble esa noticia. Increíble todo lo que viene, sí señor. Yo estoy agobia, creo, un poquito, pero bueno, hay que recibir todos estos cambios de la mejor manera. Así que bueno, creo que no hay preguntas. Como son las 11, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta sesión. Esperamos que haya sido muy provechosa y hasta pronto, hasta una nueva webinar. Os dejamos por hoy y que seáis felices. Hasta luego.